Hola a todos, mi nombre es Amanda Alves, soy estudiante de medicina del sexto semestre y el día de hoy les estaré hablando sobre la hepatitis de tipo A, B y C. Como introducción, entendamos el término de hepatitis. Hepatitis hace referencia a una lesión inflamatoria del hígado. Cuando esta lesión sea menor a 6 meses, será hepatitis aguda. Cuando sea mayor a 6 meses, será crónica. La mayor parte de los casos responde a agentes virales. Los más frecuentes son los de tipo A, B y C. Pero hay otros que también pueden provocar hepatitis, como son fármacos, tóxicos o incluso mecanismos autoinmunitarios. Los virus que provocan la hepatitis de tipo A, B y C tienen una característica que es tropismo por el hepatocito, o sea, tienen una afinidad por esta célula. La hepatitis de tipo A no se cronifica. La persona es capaz de crear inmunidad contra esta patología, lo que es una excepción en el caso de la de tipo B y C que sí llegan a la fase crónica. Una vez que el virus se ha instalado en el hepatocito, provoca inflamación y luego posteriormente la necrosis hepática. Necrosis hepática no ocurre en el virus de tipo A y lo vamos a entender mejor a continuación. Anatomía y fisiología. Está localizado en el cuadrante superior derecho. En el adulto llega a alcanzar 1,4 kg, siendo su unidad funcional los hepatocitos. Son estas células las que desempeñan las funciones metabólicas del hígado, sea la formación y excreción de bilis, homeostasis de los carbohidratos, síntesis de la albúmina, factores de la coagulación, entre otros. Son estos los encargados de cumplir dichas funciones. Los mismos tienen receptores específicos en su membrana. Son esos receptores los que se pueden acoplar a la hepatitis de tipo A. Y cualquier lesión a nivel de los hepatocitos afecta por ende todas las funciones metabólicas del hígado. Cuanto a la epidemiología de la hepatitis A, es la causa más frecuente de hepatitis viral en todo el mundo. Su mecanismo de transmisión es vía fecal-oral. Generalmente es por agua, marisco u otro alimento que esté contaminado con este virus. Es común en países en vía de desarrollo con pobres condiciones sanitarias. De ahí que las zonas endémicas de la hepatitis de tipo A son África, Asia y América del Sur. Cuanto a la fisiopatología de la hepatitis de tipo A, tenemos que entender que este es un virus de tipo ARN de la familia de los Picornaviridae. Este virus entra al organismo por vía fecal-oral y llega al hepatocito por afinidad o por tropismo. Entra al mismo por una puerta de entrada que es el CD365. Una vez en el interior del hepatocito, el virus pierde su envoltura y libera su ARN. Este se replica de manera tal que va sintetizando nuevas proteínas. Estas proteínas que van a provocar la inflamación en el hígado son liberadas por los hepatocitos o por exocitosis o por lisis celular. Luego del transcurso de 3 semanas que el paciente empezaba a presentar los síntomas, el paciente mismo es capaz de eliminar este virus a través de las heces. Es por eso que esta infección se considera una infección autolimitada, porque es capaz de resolverse luego de 4 a 8 semanas por la misma respuesta inmunitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que adquirió la hepatitis de tipo A ya es inmune a la misma. El cuadro clínico de la hepatitis de tipo A es muy inespecífico. Su periodo de incubación, sin embargo, se sabe con exactitud que va de 2 a 6 semanas. Los síntomas son subjetivos. Hay malestar general, fiebre, astenia, anorexia, puede o no haber ictericia, porque en la hepatitis de tipo A casi nunca hay una lesión muy significativa del hígado. ¿Por qué no evoluciona a la fase crónica? Porque luego de las 3 semanas del inicio de los síntomas, el organismo empieza a liberar el virus por las heces del paciente.
Entonces, solo con el cuadro clínico no es suficiente para hacer el diagnóstico de la hepatitis tipo A. Se necesitan exámenes serológicos específicos para llegar al diagnóstico de esta patología. Informaciones que sí llegan a pesar para el diagnóstico de la hepatitis, sin embargo, aún así no es suficiente para distinguir si es A, B o C, es el lugar de procedencia, si el lugar donde vive tiene el saneamiento básico, viajes recientes, orientación sexual. Esas son cosas que te pueden orientar a la hepatitis. Sin embargo, solo los exámenes serológicos son capaces de decirte si es hepatitis de tipo A, B o C. Cuando a los exámenes complementarios en la hepatitis A, así como las demás, se pide un perfil hepático completo para evaluar las transaminasas. Son marcadores importantes de la función del hígado. Y en la hepatitis aguda la ALT se eleva. La bilirrubina sérica de igual manera alcanza su valor máximo entre la primera y la segunda semana después de la aparición de los síntomas. Y solo hay un aumento significativo de la fosfatasa alcalina cuando está la forma colestásica, que es muy rara en la hepatitis de tipo A. Esa forma colestásica es cuando cursa con ictericia por más de 12 semanas. Cuanto a las pruebas serológicas, se llega al diagnóstico de la hepatitis de tipo A cuando se detecta anticuerpos de la inmunoglobulina M durante 3 a 6 meses. Y cuando se detecta del anticuerpos a la inmunoglobulina G, ese va a indicar exposición previa a la hepatitis de tipo A. O una vacunación previa, y eso se va a detectar por toda la vida. 10% de los pacientes tienen una variante de recidiva o convalescencia, luego de 4 a 12 semanas después de la recuperación clínica, pero no siempre. Y cuando esto ocurra, igual manera se va a detectar la inmunoglobulina G. El tratamiento de la hepatitis A no hay. Sin embargo, en menores de 1 año se puede dar gamma globulina 2 semanas post-exposición. El tratamiento más que todo es sintomatológico. Se busca tratar los síntomas que lleguen a presentar o no el paciente. En la mayoría de los casos es asintomático y solo se recomienda reposo. Como medidas de prevención, primero tenemos la vacuna, que no está incluida en todos los esquemas de vacunación de algunos países. En Chile, por ejemplo, se incluyó a partir del año 2018 en lactantes de 18 meses. Pero hay otros países que no, simplemente se incluye en el esquema de vacunación la hepatitis de tipo B. Llevando en consideración su mecanismo de transmisión, que es vía fecal oral, se recomienda el lavado frecuente de manos, de frutas, de verduras y que se evite relaciones donde haya contacto con las heces. Hablemos ahora de la hepatitis de tipo B, recordando que esta sí puede llegar a una cronicidad. Es un virus de tipo ADN de la familia Hepatnaviridae y es de tipo endémico más que todo de África y Asia, y vamos a hablar a mayor detalle a continuación. Pero es necesario resaltar que la hepatitis de tipo B depende sobre todo de la respuesta inmune del individuo afectado. Cuanto a la epidemiología de la hepatitis B, resaltamos primero que es endémico de África y de Asia. Constituye la causa importante de hepatitis aguda y crónica, aunque en el 30 a 50% de las infecciones se desconoce cuál es su vía de contagio. Las más frecuentes y las principales son la parenteral por consumo de drogas, vía intravenosa sexual y la transmisión vertical de madre a hijo durante el parto. En la actualidad es muy difícil y poco frecuente que se infecte debido a la transfusión de sangre, porque se realizan los exámenes serológicos necesarios en los bancos de sangre actualmente. Es más frecuente sobre todo en adultos.
Vale resaltar que la hepatitis de tipo B tiene 8 genotipos. El genotipo G es el más frecuente en pacientes con VIH. La explicación es que como está inmunosuprimido, aumenta el riesgo de cronicidad de esta patología en niños. Fisiopatología. El virus de la hepatitis B, que es de tipo ADN de la familia Hepatnaviridae, va a producir una lesión hepatocelular dependiente de la inmunidad celular de la persona infectada. Esto ocurre de la siguiente manera. El virus ingresa al organismo de la persona por diferentes vías de transmisión que ya se han mencionado, sea vía de transmisión sexual, sea por vía parenteral o a través del parto, en fin. Ingresa al organismo y llega al hepatocito por afinidad. Una vez en el hepatocito, llegará al núcleo y libera en el núcleo su ADN. El ADN del virus se replica. Y lo que pasa es que ese hepatocito, a partir de la replicación del ADN viral, es reconocido por la inmunidad celular como un cuerpo extraño, por la presencia del ADN viral. Entonces, lo que ocurre es que los linfocitos T citotóxicos llegarán a esa célula, a ese hepatocito infectado para destruirlo. Una vez destruido el hepatocito, se va perdiendo poco a poco la función hepática. ¿Por qué? Porque aumentará la inflamación y por ende aumentará la necrosis hepática. Por eso es que, dependiendo de la respuesta inmunitaria de la persona infectada, será mayor la lesión a nivel del hígado. Y también esa es la razón por la cual hay cronicidad en la hepatitis de tipo B y hay mayor riesgo de desarrollar tanto cirrosis hepática como en un 60-80% carcinomas hepatocelulares a nivel mundial. Cuadro clínico. En la hepatitis B la mayoría de las personas son asintomáticas. Sin embargo, en un 30% de los casos pueden llegar a desarrollar la hepatitis viral aguda, con un periodo de incubación que puede ir de 1 a 4 meses y se resuelve en semanas o meses. Otros, en cambio, desarrollan lo que es la hepatitis fulminante, pero esta se produce solo en un % de los casos. Otras manifestaciones clínicas características de la hepatitis de tipo B es la presencia de ictericia. Otro cuadro clínico también es una complicación típica de la cirrosis hepática, que es el síndrome de hipertensión portal. Y como ya se había mencionado anteriormente, la hepatitis B en un 60-80% cursa con lo que son los carcinomas hepatocelulares. Exámenes complementarios. Como ya se había dicho anteriormente, el cuadro clínico del paciente puede ayudar a orientarnos a una hepatitis, pero lo que nos va a decir si es de tipo A, B o C es justamente los exámenes serológicos. Se va a buscar anticuerpos IgM contra los antígenos del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B tiene antígenos como por ejemplo el C, que es el central o core, que se encuentra justo en la cápsula del núcleo. Este no es detectable en el suero. Otro antígeno es el antígeno S, que es el de superficie. Otro también es el de tipo E. El antígeno de tipo E sí es detectable en el suero, al igual que el ADN del virus de la hepatitis B. Cuando un paciente tenga la presencia de todos esos antígenos mencionados, más el ADN sin los anticuerpos IgM, estamos frente a un paciente crónico. Más que todo son aquellos que han desarrollado carcinoma hepatocelular. Las aminotransferasas, al igual que la hepatitis A, aumentan y se puede solicitar una biopsia hepática cuando el paciente está desarrollando esta enfermedad ya desde hace 6 meses. Entonces se prefiere hacer un acompañamiento con este estudio para descartar el cáncer. Y también se realiza ultrasonido a cada 6 meses a fin de determinar si estamos frente a un paciente cirrótico o no.
Tratamiento. La hepatitis B, si es una infección aguda, solo vamos a recomendar descanso, nutrición adecuada y reposición de líquidos. Si estamos frente a una infección crónica de hepatitis B, se van a recomendar dos cosas: medicamentos antivirales, análogos de nucleótidos, como lo son la lamivudina, adefovir, entecavir, telvibudina y tenofovir. Estos medicamentos van a ayudar a combatir el virus y a la vez a reducir su capacidad de daño al hígado. Otro medicamento también que podemos usar son las inyecciones de interferones. El interferón alfa 2B también es una sustancia que va a ayudar al cuerpo a combatir esta infección viral. Se usa sobre todo en personas jóvenes que quieren evitar el tratamiento a largo plazo o en mujeres que podrían querer quedar embarazadas dentro de pocos años. El interferón no se debe usar durante el embarazo porque provoca efectos secundarios y también provoca náuseas, vómitos y dificultad respiratoria. Entonces, esos son los tratamientos, es el tratamiento indicado para la hepatitis de tipo B. Prevención. La hepatitis B tiene vacuna y la vacuna de la hepatitis B está inclusa en el esquema de vacunación de Bolivia como la pentavalente. Se administra en 5 dosis desde los 2 meses de edad hasta los 4 años. Una persona que ya adquirió la hepatitis B debe tener la conciencia de que una vez que tenga una pareja fija se le debe comunicar que tiene esta patología y debe usar condones a fin de evitar que le pase a esa persona o la infecte con la hepatitis B. No debe compartir ni cepillos de dientes, ni rasuradores y tampoco pinzas, porque estos pueden tener contacto con la sangre de la persona infectada y pasar la hepatitis B a otras personas. Tampoco debe realizar tatuajes en lugares autorizados, eso vale para personas que no tienen hepatitis B como las que tienen, porque pueden tener contacto con agujas que están infectadas. Y debe evitar el contacto con cualquier objeto corto punzante que tenga contacto con sangre infectada. Para finalizar tenemos la hepatitis C. Se destaca porque un 90% de los pacientes que adquieren esta patología se cronifica. Y también porque esta se conoce como enfermedad silenciosa por su mecanismo fisiopatológico. Por años puede estar indetectable, tanto por el organismo como también para diagnóstico. De hecho, se diagnostica casi que de manera accidental. Epidemiología. La hepatitis C responde en un 50-80% de los casos a un mecanismo de transmisión que es el mecanismo parenteral, que es la drogadicción por vía intravenosa. Otras vías que también son de transmisión son la sexual y homosexuales del sexo masculino. Ahora, la transmisión vertical de la madre al feto y vía transfuncional disminuyó mucho debido a la detección rutinaria de estos anticuerpos en los bancos de hemoderivados y también de hemodiálisis. Entonces, es necesario tener esto en consideración porque puede llegar a ser un problema de salud pública la hepatitis C si no se toman las medidas preventivas necesarias. Las zonas endémicas de esta patología son África y Asia, y alrededor del mundo tenemos un total de 71.000 infectados. Fisiopatología. El virus de la hepatitis C es un virus de tipo ARN de la familia Flaviviridae y logra estar en el hepatocito por largo tiempo sin que sea notado. El mecanismo exacto no se sabe. Sin embargo, se han visto casos de pacientes donde se desarrollan síntomas y se llega al diagnóstico luego de 10 años y un porcentaje de 1 a 4% de los pacientes de 20 hasta 30 años. El mecanismo es un poco parecido a la de hepatitis de tipo B,
La única diferencia es que cuando el virus ingresa al hepatocito, en el citoplasma no va a liberar ADN, sino que va a liberar ARN. Este va a ser replicado, se van a sintetizar proteínas y esas proteínas no van a ser captadas por el sistema inmunitario, a no ser luego del paso de los años que el sistema va a lograr identificar en el caso de pacientes ya crónicos. Pero se resalta que eso es una enfermedad silenciosa por el mecanismo que ya se ha mencionado. Una persona que se ha infectado con hepatitis C, aunque se haga el tratamiento de manera adecuada y se puede llegar a la curación, porque el tratamiento actual se puede llegar a la curación, aún así esa patología no confiere inmunidad, por lo cual puede tener una reinfección. Y aunque se ha avanzado mucho en el tratamiento, no hay disponible la vacuna. Entonces es necesario tomar esto en cuenta, porque una persona que se ha infectado con hepatitis de tipo C debe tomar en consideración las medidas de prevención. Cuadro clínico. La hepatitis C tiene dos presentaciones, una presentación aguda y una crónica. En la aguda el paciente no va a tener sintomatología muy relevante. De hecho, hay pacientes que solo saben que tienen hepatitis C cuando realizan, por ejemplo, una serología por donación de sangre o ante manifestaciones clínicas de cirrosis o de carcinoma hepatocelular. Entonces, muy difícil que el paciente sepa con anticipación que tiene hepatitis C. Pero es necesario saber que hay esta forma clínica. La manera de diferenciar ambas está en el tiempo de evolución. La aguda tiene un periodo de evolución menor a 6 meses. La forma crónica es superior a 6 meses de evolución. Lo que llama la atención en la hepatitis C es que esta puede evolucionar en cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. También puede tener manifestaciones clínicas extrahepáticas, tales como disturbios de tiroides y fibromialgia. Exámenes complementarios. El diagnóstico es sugerido a partir del cuadro clínico, pero este no es suficiente. Entonces, la presencia de los anticuerpos al virus de la hepatitis C a través de las pruebas serológicas nos va a indicar si este paciente tiene o no. Ese nos va a ser el indicador de la presencia de este virus. Una vez que este sea detectado, ¿qué es lo que se hace? Se indica al paciente que se haga una PCR. El PCR nos va a indicar si la infección es activa y si hay una replicación viral. Sin embargo, no sabemos todavía cuál es el genotipo. Entonces, lo que se va a indicar es que este paciente se haga otro examen, que es la genotipificación. En la genotipificación vamos a saber cuál de las variantes del virus de la hepatitis C es la que tiene el paciente, y antes de que se le indique el tratamiento, se realiza la genotipificación para que el tratamiento sea lo más efectivo posible, porque hay criterios para cada medicamento que se va a utilizar. Otros exámenes que se pueden utilizar son las pruebas hepáticas, pero no tienen mucho valor porque los valores en la hepatitis de tipo C casi siempre son normales. Entonces pesa mucho más las pruebas serológicas. Otros exámenes que se pueden hacer son la biopsia hepática, que nos va a indicar si hay necrosis inflamatoria y nos van a auxiliar en el pronóstico del paciente. Y otro examen más actual es la elastografía hepática. Es una manera no invasiva de verificar si hay la presencia o no de necrosis inflamatoria en el hígado. El tratamiento se ha actualizado. La hepatitis C no tiene vacuna, pero sí tiene tratamiento. Antes se usaban los interferones, tanto alfa 2A como B, con ribavirina. Sin embargo, se ha visto que estos tenían efectos colaterales muy fuertes en el paciente
y actualmente se utiliza la sofosbuvir, la cimeprevir y la daclatasvir. Se usan estos medicamentos para contrarrestar la infección y se puede llegar hasta la curación de la hepatitis de tipo C con estos medicamentos. Pero la reinfección, como la hepatitis de tipo C no induce la inmunidad, o sea, no adquirimos inmunidad una vez que somos expuestos a este virus, hay casos de reinfección y es muy común en usuarios de drogas, así como también por vía sexual. Cuanto a la prevención, debemos entender que la hepatitis C no tiene vacuna y tampoco hay inmunoglobulinas que se le puedan dar a un paciente luego de una posexposición. Ahora, lo que se puede hacer a una persona que se ha expuesto a la hepatitis de tipo C es hacer los exámenes de seguimiento correspondientes para ver si ha adquirido o no esta patología. Eso es lo que se puede hacer y se pasa a hacer el tratamiento que anteriormente se ha mencionado. Una persona que ha adquirido la hepatitis C debe llevar en consideración cómo puede llegar a transmitir, por lo cual se le concientiza a la persona que tiene hepatitis C que use condones. Si tiene una pareja fija, que le diga a esa persona que corre el riesgo de que se transmita o que usa condones mientras tenga relaciones sexuales. Evite el contacto de la sangre con una persona infectada, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando se usa de manera compartida los cepillos, rasuradoras o incluso piercings. Entonces, esas cosas se tienen que evitar en una persona que ha adquirido la hepatitis de tipo C. Y siempre se debe revisar el material que la persona que un tatuador, por ejemplo, esté utilizando. El piercing debe estar esterilizado o que sea desechable. Esas son las medidas de prevención cuanto a la hepatitis C. Para finalizar esta exposición hacemos un resumen de las diferencias más importantes entre la hepatitis de tipo A, B y C. La de tipo A debemos resaltar que nosotros adquirimos inmunidad a esta. Una vez que hemos sido expuestos, muchas de las veces sin necesidad de la vacuna, nosotros adquirimos inmunidad. Ahora, sobre todo se contagia a través de alimentos o agua contaminada, su vía de transmisión es fecal, oral, no es mortal y la única complicación resaltante o relevante es la insuficiencia hepática aguda y aún así se manifiesta en una minoría de pacientes. La hepatitis de tipo B es la más grave y la más frecuente. Se contagia por 3 vías de transmisión más importantes: la vía de transmisión perinatal, sexual o el uso de agujas contaminadas. De hecho, más de un 90% de los pacientes se recuperan. Entonces, la hepatitis de tipo B tiene vacuna. Está esta vacuna inclusa en la mayoría de los esquemas de vacuna de los países. Entonces, hay tratamiento para esta patología. La que preocupa y que puede llegar a ser un problema de salud pública, y actualmente lo es en algunos países, es la hepatitis C. El problema con la hepatitis C es que su principal mecanismo de transmisión es a través de la sangre. En zonas donde hay aumento de usuarios de drogas, se prolifera mucho más la hepatitis de tipo C. No tiene vacuna, sin embargo hay tratamiento. Una vez que se identifica a través de las pruebas serológicas que hay anticuerpos para el virus de la hepatitis C, lo que se hace es proceder a hacer un PCR y posteriormente la genotipificación. ¿Cuál es la intención haciendo esto? Identificar si la infección está activa o no y cuál es el genotipo del virus para que el tratamiento pueda ser lo más efectivo posible. El tratamiento actual es capaz de hacer con que el paciente pueda llegar a la curación, pero la hepatitis de tipo C no desarrolla inmunidad, por lo cual esta persona puede llegar a tener episodios de reinfección a largo plazo o corto plazo. Todo dependerá de la respuesta
inmune y de la adaptación del organismo de esa persona. Tanto los pacientes que tienen hepatitis de tipo B como de tipo C pueden llegar a la cronicidad, pero las personas que tienen hepatitis de tipo C en un 90% corren riesgo de que se vuelva crónico, debido a la capacidad que tiene el virus de la hepatitis C de estar en el hepatocito sin que sea detectado, desde 10 hasta 20, 30 años. De hecho, el diagnóstico se hace casi que de manera accidental. Aunque sea difícil el diagnóstico de la hepatitis de tipo C, se tiene el tratamiento adecuado para tratar esta patología. Ese tratamiento ha tenido una efectividad mayor porque antes con los interferones solo un 50% de los pacientes lograba llegar a la curación, aparte de los efectos colaterales. Esa es toda mi exposición, gracias por su atención.